Un saludo cordial a todos. Nosotros somos estudiantes de cuarto año y compartiremos con ustedes nuestro trabajo de investigación formativa, análisis de la política económica en el sector salud del Perú y su incidencia frente a la pandemia del 2020. Una propuesta de política económica para el sector salud. Capítulo 1. Marco teórico. El sector salud se define como el conjunto de valores, normas, instituciones y actores que desarrollan actividades de producción, distribución y consumo de bienes y servicios cuyos objetivos principales son promover la salud de individuos o grupos de población. Las brechas de infraestructura y equipamiento de salud. La brecha en infraestructura y servicios públicos es uno de los mayores problemas que afronta el sector salud en el Perú. Por ello, la OPMI ha definido 10 indicadores de producto asociados a las brechas de infraestructura y equipamiento en salud. De acuerdo con el diagnóstico de brechas de infraestructura elaborado por el Ministerio de Salud, a inicios de 2021, el 97.1% de los establecimientos de salud de primer nivel de atención presentaron una capacidad instalada inadecuada. En cuanto al estado de los hospitales, de los 247 hospitales a nivel nacional al cierre de 2020, 236 tienen capacidad instalada inadecuada. Según el Ministerio de Salud, indicó que el cierre de brechas de infraestructura y equipamiento del sector salud se realizará de forma progresiva, de acuerdo al planeamiento de inversiones de las diferentes instancias y niveles de gobierno. Distribución del presupuesto. El Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, informó que en el año 2020 el sector salud contó con un financiamiento de 18.495 millones de soles para incrementar la infraestructura y equipamiento hospitalario y para así mejorar la calidad sanitaria. Incidencia frente a la pandemia. Frente a la pandemia del COVID-19, el sistema de salud ha respondido deficientemente a los desafíos de la pandemia, siendo el Perú uno de los países con más muertes por número de contagiados. Capítulo 2. Planteamiento del problema. Descripción del problema. El sector salud fue el más perjudicado debido al impacto que causó la pandemia del COVID-19. Esto debido a la poca preparación y equipamiento en los centros de salud a nivel nacional, lo que trajo consigo 37.621 fallecidos y 1.012.614 infectados a finales del año 2020. Esto llevó a las autoridades en materia económica, política y social a diseñar una serie de políticas integradoras para evitar un empeoramiento de la situación. Los objetivos son los siguientes. El objetivo general es determinar el impacto de la política económica en el sector salud del Perú frente a la pandemia del año 2020. Y los objetivos específicos son analizar el impacto que el presupuesto para la emergencia sanitaria en el Perú ha tenido frente a la pandemia COVID-19 en el año 2020. Describir el efecto que la compra de medicamentos en el marco del aseguramiento universal ha tenido frente a la pandemia COVID-19 del año 2020 y determinar la repercusión del mejoramiento de las infraestructuras y equipos en los establecimientos de salud frente a la pandemia COVID-19 del año 2020. Capítulo 3. Metodología de la investigación. Tipo o enfoque de la investigación. El presente trabajo de investigación contiene una metodología de tipo descriptivo. Está enfocado en determinar un análisis respecto a las políticas económicas implementadas por el gobierno peruano en el sector salud durante la pandemia COVID-19, medidas de prevención, políticas económicas y educación. Diseño de la investigación. Para diseñar la estructura recurrimos a datos estadísticos confiables de páginas del Estado, y esto nos ayudó a responder nuestras preguntas de investigación, además de cubrir los objetivos y problemas que se presentaron en el sector salud, y las variables nos ayudaron a precisar hacia dónde está enfocado el tema de la investigación. El alcance de la investigación. Este trabajo de investigación es de tipo correlacional, ya que la investigación busca establecer los aspectos teóricos en las variables de estudio y lo relaciona entre ambas poniendo un sentido de causalidad entre ambas. Recolección y procesamiento de datos. Para nuestro trabajo es importante la investigación descriptiva, que puede llevarse a cabo utilizando métodos específicos de recolección de datos como el método de observación, estudios de casos y encuesta.
Esto hace que los datos que no se planearon para ser recolectados sean rastreados y que los datos sean variados, diversos y exhaustivos. Capítulo 4. Resultados de la investigación. De acuerdo con las cifras reportadas por el Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2020, y con el fin de afrontar la crisis sanitaria de COVID-19, el gobierno destinó 18.495 millones de soles al sector salud, lo cual permitió otorgar un bono extraordinario para el personal de salud y asistencial, contratar laboratorios públicos y privados para la toma de muestras, adecuar e implementar distintas instalaciones como hospitales provisionales, transportar al personal de salud, distribuir mascarillas a la población vulnerable y financiar los servicios funerarios de quienes hayan fallecido con sospecha o diagnóstico de COVID. Sin embargo, y pese al incremento del presupuesto en el sector salud, que permitió una mayor disponibilidad de equipamientos médico e insumos hospitalarios, el Perú registró la mayor tasa de mortalidad del mundo, debido a la demora en la implementación de las estrategias, la poca eficiencia de las mismas y la demora del proceso de inmunización en su fin de combatir la pandemia, sumado a la deficiente infraestructura, el poco personal médico calificado, escasez de medicamentos, entre otros. En lo que respecta al año 2021, el sector salud recibió 20.940 millones de soles, lo que representa un incremento de 13% respecto al 2020, el mayor de los últimos 3 años, de los cuales 4.103 millones de soles serán para la atención de la emergencia por la COVID-19. Y para el año 2022, de acuerdo al ministro Hernando Ceballos, el presupuesto del sector salud será de 20.207 millones de soles, que será destinado para priorizar la emergencia sanitaria por el COVID-19, a mejorar las condiciones laborales del personal de salud y a descentralizar el sector salud a nivel nacional para atender a la población más vulnerable. Conclusiones. Perú, al aplicar diferentes políticas de carácter fiscal para frenar el avance del COVID-19, destinando grandes cantidades de dinero, logró reducir su índice de contagios y fallecimientos. Sin embargo, fuimos el país con una de las tasas de mortalidad más altas en todo el mundo. Esto debido a muchos factores donde resaltamos las pésimas condiciones y los precarios puestos de salud en las regiones. El impacto económico en el sector salud y educación que ocasionó la pandemia COVID-19 dentro de los sectores económicos hasta el segundo trimestre del 2020 en el Perú es el cierre de miles de centros laborales, dejando a la población sin percibir ingresos con los cuales pasan el día a día. Los 3 sectores económicos han sido afectados, principalmente el tercer sector que aporta más del 60% del PBI nacional. El crecimiento se redujo entre un 6,8% y 7% aproximadamente durante los primeros meses del estado de emergencia, y será muy difícil de recuperar en un corto plazo ya que los casos de contagio siguen aumentando. Recomendaciones. Hemos visto que el COVID-19 golpeó la infraestructura del sector salud colocándola en una crisis que antes no se veía. Un sistema sanitario deficiente, precario, fragmentado, con poca capacidad rectora de fiscalización y de sanción revelado aún más con la crisis sanitaria por la COVID-19. Hace necesario replantear un cambio estructural en el sector salud. La razón por la cual no hay avances concretos o notorios, o el motivo que nos retrasa, es que hay una falta de implementación de los planes estratégicos. Es necesario un trabajo cercano entre el sector público y privado. Entonces, empecemos por mejorar los servicios de salud con procesos. Tan simple como eso, comencemos a utilizarlos. Muchas gracias por su atención.